Bien, vamos a iniciar leyendo el texto. Les voy a pedir que abran sus Biblias o que las enciendan. En Efesios capítulo 3, versículo 1 al 13. Vamos a leer la palabra de Dios. Y vamos a seguir la exposición del libro de Efesios, de la carta de Efesios. Así que leemos juntos capítulo 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes, los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio tal como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas, por el Espíritu, a saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Es de este Evangelio que fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio, que por siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora, por medio de la Iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza, por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Cuando nos casamos, nosotros, déjenme aclarar, cuando el hombre y una mujer se casan, ¿verdad? Cuando un hombre y una mujer se casan, se comprometen el uno al otro a diversas cosas. Nos comprometemos a amarnos, nos comprometemos a cuidarnos, nos comprometemos el uno al otro a protegernos, a respetarnos y muchas otras cosas más. Y al principio, como en toda relación, estamos llenos de sentimientos, motivaciones, ¿verdad? Energía, fuerza. Estamos súper motivados. Algunos dicen, ¿verdad?, con mariposas en el estómago. Entonces nos esforzamos al principio. Estamos más del 100% para ser responsables y cumplir con nuestras responsabilidades como esposo o como esposa, para hacer feliz a nuestro cónyuge, para cumplir nuestro compromiso. Pero con el pasar del tiempo, lamentablemente, nos desenfocamos, es lo que pasa. No solamente nos desenfocamos en cumplir nuestras responsabilidades, sino que empezamos más a enfocarnos en las responsabilidades del otro, en lo que él tiene que hacer por mí. ¿No han escuchado este tipo de cosas como que, es que él ya no me ama como antes, por eso yo ya no? O él ya no me cuida, él ya no me busca, entonces yo ya no. En vez de enfocarnos en cumplir nuestra responsabilidad, nos enfocamos en lo que el otro tendría que hacer y porque el otro no cumple, yo no cumplo. Es lo que nos pasa a veces. De manera similar, también cuando comenzamos un trabajo, a la hora de la entrevista quizás se nos recuerdan las responsabilidades, las funciones que tenemos que hacer en un trabajo, también se establecen ya de una vez nuestros derechos como trabajadores, a qué hora entramos, a qué hora salimos, qué hora trabajamos, cuánto nos van a pagar. Y nosotros nos comprometemos a trabajar nuestras horas, a ser diligentes, a esforzarnos, a aprender rápido, ¿verdad? Eso lo hacemos al principio. Pero nuevamente, al principio somos diligentes, nos esforzamos, pero por culpa de nuestro pecado y quizás también a veces algunas circunstancias difíciles, ¿verdad?, que ocurren en el trabajo, algunas injusticias también ocurren, nos olvidamos de nuestras responsabilidades, dejamos de esforzarnos, dejamos de mirar lo que tenemos que hacer nosotros, cumplir nuestro compromiso. Y nos enfocamos más en los demás, en que lo que tienen que hacer los demás por mí, en lo que la empresa me debe, porque yo hago mi trabajo.
Y por eso tenemos que recordarnos nuestras responsabilidades, hermanos. No solamente en el matrimonio, no solamente en el trabajo, sino en la vida cristiana. Tenemos que recordarnos nuestras responsabilidades para ser diligentes y cumplir con nuestra parte, porque nos hemos comprometido a ello. A veces se dice, ¿verdad?, en un trabajo, bueno, ellos me prometieron 30 minutos de pausa y como no me dan mi pausa, yo me voy antes. Pensamos que eso es justo, pero no lo es. El hecho que no cumplan no significa que tú no debas cumplir. Tú tienes que cumplir, debemos de cumplir nuestro compromiso. Sí podemos decirles, ¿verdad? Sí podemos apelar a nuestro contrato, pero no cometer injusticias. Ya yo no me esfuerzo como antes, porque no me valoran el trabajo. Antes cada vez que venía más tiempo, me quedaba más tiempo, me pagaban extra, ahora ya no me pagan, yo ya no hago más. Yo hago lo mínimo. Esas son algunas actitudes que empezamos a tomar, lamentablemente, por culpa de nuestro pecado. Así que de la misma manera como en el matrimonio tenemos que recordarnos nuestras responsabilidades, ser diligentes, en el trabajo también, y en estos últimos meses hemos estado estudiando cómo una iglesia local debe de ser gobernada. Y hemos adoptado un gobierno congregacionalista, ¿verdad? Y esto significa que los pastores tienen autoridad para gobernar la iglesia, los miembros tienen libertades para participar y todos tenemos responsabilidades las cuales tenemos que cumplir y nos hemos comprometido a cumplir, a ser fieles, responsables. Incluso estuvimos estudiando nuestros estatutos, donde aclaramos ciertos procesos para ser responsables, para ser una iglesia en orden que glorifique a Dios. Y es verdad que estas cosas están bastante frescas, ¿verdad? En algunos quizás más que otros en nuestras mentes, pero la realidad es, nuevamente hermanos, como en el matrimonio, como en el trabajo, también en la iglesia, en nuestra vida en Cristo, se nos olvidan y tenemos que recordarnos constantemente nuestras responsabilidades, porque tenemos una tendencia pecaminosa a olvidarnos de lo que tenemos que hacer y a enfocarnos en lo que los demás tienen que hacer por mí. No sé si les ha pasado a ustedes. Y específicamente en el contexto de la iglesia, a veces nos acomodamos, hermanos, y pensamos que los pastores, los líderes, son los que tienen la responsabilidad de proclamar el evangelio. Y es verdad que los líderes, los pastores tienen la responsabilidad de evangelizar, de proclamar el evangelio, de predicar, de enseñar, pero también nosotros como iglesia, nosotros los creyentes, cada uno de nosotros tenemos el rol de ser embajadores de Cristo. Es nuestra responsabilidad de hacer el ministerio. La iglesia no es un teatro, hermanos, donde asistimos 1 o 2 veces a la semana. Nos sentamos, ¿verdad? Recibimos la prédica, consumimos y nos vamos y volvemos otro día. No, hermanos, eso no es ser iglesia, eso no es tener un culto. La iglesia son piedras vivas, redimidas por la sangre de Cristo. Nosotros somos la iglesia, nosotros, el Señor nos está edificando, nos está capacitando para cumplir nuestro llamado. Y es la iglesia que Dios usa para proclamar su evangelio a cada uno de nosotros. Y eso es lo que vamos a ver en el texto de hoy. Dios le encomendó a Pablo un misterio para que lo proclamara a los gentiles. Y ese privilegio lo mantuvo humilde y ahora la iglesia está llamada a dar testimonio a toda la creación del plan de Dios. Ese misterio que ha estado oculto en él, nosotros ahora como iglesia tenemos que predicarlo, tenemos que dar testimonio de él. Eso lo vamos a ver hoy en el texto. Y el título del sermón del día de hoy es el misterio que se le fue encomendado a Pablo y sus implicaciones para la iglesia. Nosotros cuando estudiamos el capítulo 2 de Efesios ya vimos qué es ese misterio, entonces hoy no vamos a pasar toda la prédica viendo qué es el misterio, pero es uno de los primeros puntos. El primer punto es cuál es el misterio que fue encomendado a Pablo para refrescar nuevamente, y el mismo texto lo dice. Segundo punto será que veamos la actitud del mensajero, cuál es esa actitud del mensajero al cual le fue encomendado, y de ahí poder extraer algunas aplicaciones de cuál debe de ser nuestra actitud. Porque es verdad que Pablo, el apóstol, fue encomendado, pero todos nosotros también hemos sido encomendados a predicar la palabra de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. Y el último punto es que cuáles son las implicaciones para la iglesia, ya que conocemos el misterio que le ha sido encomendado a Pablo. ¿Cuáles son las implicaciones para la iglesia? No es que se nos ha entregado un regalo y ahora nos lo guardamos y ya.
y esperamos a que el Señor venga. No, hermanos. Si se nos ha dado este regalo, si se nos ha dado este tesoro, tenemos cosas que hacer. Hay una manera de vivir, hay un mensaje que compartir. El cristianismo no es una vida de tomarlo y esconderlo. Es más bien una vida de anunciar lo que he encontrado. Es como cuando ustedes, he escuchado este ejemplo en algunas prédicas, cuando ustedes encuentran agua en el desierto y están con un grupo de personas, ustedes no, bueno, yo espero, ¿verdad?, que ustedes no agarren el agua y se la beban sola, sino que la compartan con aquellos que están sedientos. De la misma manera, si hemos recibido el Evangelio, si hemos encontrado a Cristo, tenemos que predicarlo, porque el mundo entero está sediento de Cristo. Así que comencemos leyendo nuevamente los versículos del 1 al 6 para ver cuál es el misterio que le fue encomendado a Pablo. Dice así la palabra de Dios en el capítulo 3 de Efesios, versículo 1 al 6. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes, los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes le escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo. Versículo 5, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. El misterio que Dios le ha revelado a Pablo es que los gentiles son coherederos con el pueblo de Israel, de las promesas dadas al pueblo de Israel. Somos un cuerpo, como leímos unos versículos más atrás, así que acompáñenme con sus Biblias un poquito más atrás, Efesios capítulo 2, a partir del versículo 13, dice la palabra de Dios: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, los gentiles, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Este es el misterio que le fue entregado a Pablo, que los gentiles, las personas que no eran parte del pueblo de Israel. Para los israelitas habían dos clases de personas: los israelitas, el pueblo de Dios, y todos los demás. Y todos los demás eran paganos. Entonces esos gentiles, todas esas personas que no tenían a Dios, no podían ser parte del pueblo de Dios. Para ser parte del pueblo de Dios había que cumplir ciertas cosas. Pero Cristo, Dios, los apóstoles en su palabra y más claramente en el Nuevo Testamento, nos ha revelado que el misterio, el plan de Dios desde toda la eternidad ha sido unir a estos dos pueblos en un solo cuerpo. Pero ¿cómo se le fue dado este misterio a Pablo? Por revelación, es lo que él dice. Pablo era un apóstol de Jesús. Dios le revelaba directamente su palabra. Dios habló de manera infalible por medio de Pablo. Así era la manera como Dios se comunicaba con el pueblo, por medio de profetas, en el Nuevo Testamento por medio de apóstoles. Leamos nuevamente el versículo 3 al 5. Que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Déjenme aclarar algo. El hecho que Pablo esté diciendo que este misterio no se había revelado antes a los hombres como ahora no significa que no se sabía nada, que esto es algo nuevo, que nadie sabía de este misterio. No, sino que como ahora no se había revelado. Antes había cierta revelación y lo vamos a ver ahora,
Pero ahora, como ahora Dios lo ha revelado por medio del Espíritu, por medio de los profetas, no se había revelado. Ahora hay más entendimiento, ahora hay más luz, ahora hay más conocimiento, ahora está más claro, porque Cristo cumplió su misión. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, ya Dios le había prometido a la simiente de la mujer que iba a estar en enemistad con la simiente de la serpiente para restaurar el plan de Dios. ¿Cuál era la misión de Adán y Eva? Multiplicarse y fructificar la tierra. No solamente el Edén, no solamente un pueblo, no solamente un espacio, sino toda la tierra. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. De la misma manera, también cuando Dios se acerca a Abraham y hace un pacto con Abraham, le da una promesa en el capítulo 12 de Génesis, versículo 3, dice que va a bendecir a todas las familias de la tierra. Leámoslo, Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. No solo el pueblo de Israel, no solo los hijos físicos de Abraham. Todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas por medio de él. Y eso lo vemos en Cristo, el cumplimiento final. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento, hermanos, Dios había revelado por medio de sus profetas, había dejado indicios, evidencias, que por medio de la simiente de Abraham, que es Cristo, iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Isaías capítulo 49, versículo 6 dice él: poca cosa es que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Malaquías capítulo 1 versículo 11 dice: porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre, y ofrenda pura de cereal, porque grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Así vemos, hermanos, versículo tras versículo, que Dios había revelado que su plan era bendecir a las naciones por medio de Israel. Claro que sí, por medio de la simiente prometida que le había dado a Abraham. Claro que sí. Pero era para todas las naciones. Ese es el misterio que ahora en el Nuevo Testamento, por medio de los apóstoles, los profetas, Dios ha revelado, no como antes. No lo había revelado antes como ahora sí lo ha hecho. Lo que pasa es que Israel no lo vio, Israel no lo entendió. De manera general, el pueblo de Israel estaba ciego en un sentido. No entendió esta verdad. Pensó que ellos eran los únicos, pensó que ellos eran los más bendecidos, y en cierta manera sí lo eran. Tenían la palabra de Dios, tenían los profetas de Dios, tenían el tabernáculo, en su momento el templo, pero lamentablemente fallaron. Fallaron en poder entender este misterio que el Señor no les había revelado aún en su totalidad. Ellos pensaban que para ser bendecidos tenían que ser israelitas. Para que las naciones sean benditas tenían que ser parte del pueblo de Israel étnico. Y eso no era el plan de Dios. Eso no es lo que Dios buscaba. Dios buscaba ciertamente bendecir a todas las naciones por medio de Israel, por medio de la simiente de Abraham, que es Cristo Jesús, pero no haciéndote israelita. Y ese mal entendimiento de los judíos lo vemos en el Nuevo Testamento. Lamentablemente, muchos de los judíos creyentes que se convirtieron a Jesús empezaron a demandar de los creyentes gentiles que se circuncidaran para poder recibir la bendición, para ser parte del pueblo. Y ahí es donde vemos que en las cartas como Gálatas, por ejemplo, Pablo ataca esa manera de pensar. No tienen que circuncidarse, no tienen que ser parte del pueblo de Israel étnico para ser bendecidos. No, es en Cristo, es por fe y es por gracia que recibimos la salvación. Así que este es el misterio que Dios le ha revelado a Pablo. En el Nuevo Testamento es lo que vemos más claramente. Así que gracias a Dios, hermanos, que Dios quitó ese velo. Dios reveló por medio de sus apóstoles y los profetas el plan que Él mismo desde el principio había planeado. Hacer a estos dos pueblos uno solo, por medio de Cristo. La iglesia, el Israel de Dios. Ese es el plan eterno del Señor. Este es el misterio que Dios le había revelado a Pablo, para que proclamara a los gentiles que en Cristo somos un solo pueblo.
coherederos de los santos, la iglesia de Dios. Pero ¿cuál fue la actitud? Ya sabemos cuál fue el misterio, cuál era ese mensaje, pero ¿cuál era la actitud de Pablo al ser el portador de este tesoro? Eso es lo que vamos a ver ahora. Veamos juntos el versículo 7 al versículo 9. Dice la palabra de Dios: es de este evangelio que fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me ha concedido esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Lo primero que me gustaría resaltar es que cuando Pablo se refiere a este misterio y cómo se le entregó, ¿verdad? Si ustedes lo notaron, él usa las palabras se me ha sido concedido, fui hecho ministro según Dios, conforme al don de la gracia de Dios. Pone a Dios en el centro, pone a Dios como punto principal. Él no dice yo recibí, sino se me ha recibido, se me ha concedido. Según Dios, conforme al don de la gracia de Dios. Y esto nos permite ver la actitud de Pablo, porque él reconoce que esto ha sido un privilegio de su gracia, de la gracia inmerecida de Dios, el que él haya sido elegido para proclamar el mensaje del evangelio a los gentiles. Ustedes se acuerdan quién era Pablo. Pablo iba persiguiendo a los gentiles y el Señor se le encuentra, lo convierte y luego es llamado, hermanos. Un privilegio que no merece nadie, nosotros no lo merecemos tampoco. Pero así es como él concebía esto. Él no concebía esto como algo que él se ganó por su justicia, sino que algo que le fue sido concedido, una gracia de Dios, un don de Dios que se le ha permitido. Y como les decía, esto nos permite ver la actitud de Pablo, de cómo él se veía a sí mismo, inmerecedor de esta revelación, inmerecedor de este llamado. Él no era digno de recibir este llamado y no era digno de proclamarlo, pero aún así Dios se lo regaló, Dios le permitió ser su instrumento. Él no alcanzó esta revelación porque era más inteligente que los demás, hermanos. Eso no es lo que dice el texto. Estudiando las escrituras, llegué al conocimiento. No, hermanos. Dios me lo concedió. Se me fue concedido. No era porque él era más santo, porque él guardaba la ley de manera irreprensible. El sábado no salía de su casa. No, hermanos, porque Dios se lo concedió. No era porque él oraba 3 horas al día y luego volvía y oraba 3 horas más y pasaba días y días en oración y se le sangraban las rodillas porque oraba todos los días. No, hermanos, él no se ganó este llamado. Este llamado no se gana, este llamado se recibe por gracia. Y así lo veía Pablo. No era porque él leía 5 capítulos de la Biblia todos los días y se las memorizaba y se las sabía. No, hermanos. Dios lo eligió. Por su gracia se le fue concedido ser apóstol a los gentiles. Así es como él veía esto. Él no se enaltecía de esto. Él no iba por ahí, pobres gentiles, déjame que les salve la vida proclamándole el evangelio. No, hermanos. Él iba como un apóstol enviado de Cristo Jesús, indigno de ser portador del mensaje del evangelio. Sabiendo que no era merecedor de eso, compartía la gracia de Dios que se le fue revelada. Fue por la gracia de Dios que Dios decidió revelárselo, y algo parecido lo vemos en Mateo capítulo 16. No sé si ustedes se acuerdan, Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? O sea, ¿cómo es que me están llamando? ¿Quiénes ustedes creen que yo soy? Y Pedro le responde: tú eres el Hijo de Dios. Entonces Jesús le responde, capítulo 16, versículo 17. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque estudiando las Escrituras llegaste a la conclusión directa de no, hermanos. Bienaventurado eres, Simón, porque eres más inteligente que tus hermanos, porque eres más santo que ellos. Tú sí me amas, los demás no me aman. Eso no es lo que dice la Biblia. Jesucristo le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es Dios quien le dio esa revelación.
a Pedro. Es Dios que le dio la revelación a Pablo, y no porque ellos eran perfectos o santos, no, porque Él decidió revelárselos, con un propósito de glorificar su nombre y bendecir a su pueblo. Así que no solamente así podemos reconocer la actitud de Pablo, el saber que era inmerecedor, el saber que había recibido esto sin haber hecho nada, el saber que Dios se lo reveló por gracia. Ahí podemos ver un poco de su actitud, pero también podemos ver su actitud en la manera de cómo él se veía a sí mismo. ¿Qué entendía Pablo de sí mismo? Que era el menor de todos los santos. Leamos el versículo 8. Dice así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Tú, mi querido hermano, que estás aquí, mi hermana, tú que has entendido el Evangelio, conoces a Dios, has creído para salvación, crees en la obra de Jesús en la cruz, ¿por qué tú crees que estás aquí? ¿Eres tú la razón de que estás aquí? ¿Ha sido tu decisión? Ciertamente tenemos que decidir, no por Cristo. Pero estás aquí porque tú lo has elegido, porque tú lo has entendido, porque tú has querido. ¿Eres tú la razón porque Dios te alcanzó o es la gracia de Dios que te alcanzó a ti? Se parece el lenguaje, pero no es lo mismo, hermanos. Si tú estás aquí por ti, eso es egoísmo. Si tú estás aquí por la gracia de Dios que te trajo a ti, eso es glorificar a Dios. Porque esa es la realidad. Estamos aquí porque hemos decidido venir, pero hemos decidido por su gracia, porque Él nos abrió el corazón, porque Él nos reveló por medio de su palabra que le necesitamos. Así que ¿por quién estás tú aquí, querido hermano? ¿Son tus obras o es por gracia? Me dirás, hermano Junior, si ya nosotros sabemos que es por gracia. Lo estudiamos, lo leímos. Sola gracia, ¿verdad? Entonces, si ya tú sabes que es por gracia y no por nada de lo que tú hayas hecho, ¿por qué te crees mejor que los demás? ¿Por qué en vez de dejar que Dios, por medio de su gracia, te humille, andas por la vida, a veces, no siempre, ¿verdad? Porque por la gracia de Dios el Señor nos humilla de vez en cuando, pero ¿por qué te crees mejor que otro? En cualquier sentido. Vamos a aplicarlo en el sentido de conocer a Dios, pero en cualquier sentido, no somos mejores que nadie, hermanos. Si todo lo hemos recibido por gracia, y ciertamente todo lo hemos recibido por gracia, y esto no anula que nos esforcemos, que estudiemos y que avancemos, pero todo es por la gracia de Dios. Y si todo es por la gracia de Dios, ¿por qué te crees mejor que los demás? ¿Por qué piensas mejor de ti que de los demás? ¿Por qué te preocupas más por ti que por los demás? Si todo es por gracia. ¿Por qué no estimas a los demás por encima de ti mismo? Es lo que la Biblia nos enseña y nos manda. Y nos busca a perseguir. A estimar a los hermanos por encima de nosotros mismos. A ver las necesidades de nuestros hermanos por encima de nosotros mismos. Esto es una lucha, es difícil, a veces no podemos, pero es lo que la Biblia nos llama a hacer. A poner por encima de nuestras necesidades, de nuestras prioridades, a nuestros hermanos, a nuestros seres queridos. No se trata de lo que yo quiero hacer, de lo que yo anhelo, de lo que yo busco. Si no se trata de lo que Dios ha hecho en nosotros y de lo que nosotros podemos hacer por los demás. Si estamos aquí es por gracia, pero entonces vivamos conforme a esa verdad. Si tú sabes que es por gracia, entonces vive para los demás. No estoy diciendo que no tengamos metas, no estoy diciendo que no hagamos planes, no estoy diciendo nada de eso, hermanos. Pero la manera de cómo nosotros nos enfocamos, nos esforzamos y vivimos nuestra vida relata o de que si es por nosotros o es por Dios. Y lamentablemente como creyentes podemos caer en eso, hermanos, de creer que nos merecemos más, que somos más. Y eso es orgullo, hermanos. Pablo, hermanos, Pablo, el gran apóstol que escribió las cartas del Nuevo Testamento, no todas, pero muchas, plantó iglesias, Dios lo usó haciendo milagros.
Se dice que él fue hasta el tercer cielo, tuvo revelación directa de Dios, vio a Cristo resucitado. Pablo se consideraba a sí mismo como el más pequeño de los santos. ¿Y tú? A veces nos aprendemos un versículo de memoria y parece que fuéramos la Biblia andante. Un versículo. Sirves en un área de la iglesia y crees que se te debería de aplaudir, de reconocer. Y estamos ahí atentos a que se nos aplauda. Quizás no tienes las mismas luchas que algún hermano débil, pero eso no te hace más fuerte, eso no te hace más perfecto, eso no te hace que ya lo has alcanzado. Déjame decirte una cosa, querido hermano. La verdadera piedad, la verdadera madurez, el crecer en santidad te hace cada vez más humilde. No al contrario. Te ayuda a verte de manera correcta como un pecador redimido por gracia, a pesar de todo nuestro pecado. No hay nada en nosotros, hermanos, que nos haga mejor que nuestros otros hermanos. Si llevas un tiempo en el Evangelio, o sea, que si ya te has arrepentido hace un tiempo atrás, y en vez de crecer en santidad y ser más humilde, te estás haciendo cada vez más orgulloso de quién eres y de qué puedes hacer, algo está mal. La verdadera piedad se refleja en la humildad. Si tenemos una vida en la cual pensamos que somos mejores que otras personas, estamos en pecado, hermanos, si tenemos que arrepentirnos de esa actitud. Porque ni Pablo llegó a pensar de sí más que otros, sino el más pequeño de los santos. Pablo, que tenía todas, de aunque sea decir, bueno, no soy el mejor, pero soy el segundo, después de Cristo, o el tercero, después de Pedro, se veía como el último. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para pensar que somos algo o alguien? No me malentiendan, hermanos. Dios nos ha hecho libres, somos los hijos de Dios y en Él tenemos todo lo que necesitamos y somos llamados a gozarnos en Él y tenemos valor porque Él ha entregado a su Hijo por nosotros. Amén a eso. Lo que me estoy refiriendo es que combatamos nuestro orgullo, hermanos, y nuestro egoísmo. Que a pesar de que decimos que creemos que la salvación es por gracia, vivimos como si fuera por obras. Esa es la actitud incorrecta. La actitud de Pablo, haber recibido esta revelación, este misterio y ser elegido para predicar el Evangelio, era una actitud humilde. Así que tomemos este ejemplo de Pablo. En vez de enaltecernos por todo lo que Dios nos ha concedido, reconozcamos que no lo merecemos. No merecemos nada de lo que Dios nos ha dado, de todas las cosas que Dios nos ha dado. Y estimemos a los hermanos por encima de nosotros. Ya sabes cuál es el misterio, cuál debería de ser nuestra actitud ante el conocimiento de este misterio, así que veamos por último las implicaciones para la iglesia. ¿Qué significa ahora esto? ¿Qué hacemos nosotros con todo esto? Ya que conocemos el misterio, ¿cómo deberíamos de vivir? Este es el tercer punto. ¿Cuáles son las implicaciones para la iglesia de conocer el misterio que le fue encomendado a Pablo? Leamos los versículos 10 al 13. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Nosotros, hermanos, nosotros, la iglesia, somos el medio por el cual la infinita sabiduría de Dios es proclamada, no solamente a las personas, sino también a los ángeles. Eso es lo que dice el texto. Por medio de la iglesia, hermanos, leamos nuevamente el versículo 10. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades. Somos un testimonio vivo para las personas, pero también para los ángeles. La sabiduría de Dios se está manifestando en la iglesia, incluso a los seres celestiales. La iglesia es el instrumento que Dios usa, hermanos, para dar a conocer su bondad, su gracia, su majestad, su sabiduría, su poder y la obra de salvación en Cristo Jesús. Es la iglesia, no solamente
los pastores, no solamente los líderes, no solamente los hombres, la iglesia, cada uno de nosotros, piedras vivas, redimidas por Cristo, tenemos el llamado, el compromiso, la responsabilidad de predicar el evangelio a toda la creación. No solamente los líderes. Todos nosotros somos responsables de proclamar el evangelio. Efesios capítulo 4, un poco más adelante, ya lo veremos con más claridad, pero solamente para corroborar esto, Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13, dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, aquí está hermanos, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. A Dios le ha placido usarnos, a nosotros, a su iglesia, a su pueblo, su familia, para dar a conocer su infinita sabiduría. Salvar para sí un pueblo compuesto de todas las naciones. Los pastores y maestros tienen su función, pero la iglesia también. Nosotros deberíamos de estar siendo, y lo estamos por la gracia de Dios, siendo capacitados para el ministerio. El ministerio se lleva a cabo en comunidad. Todos tenemos nuestro rol que cumplir en esta comunidad de creyentes. Orar, leer las escrituras, mis hermanos, asistir a los cultos, participar de la cena, cuidarnos los unos a los otros. Todas estas cosas son nuestras responsabilidades como una nueva criatura, como partes del pueblo de Dios. No para salvarnos, sino para vivir nuestro llamado. Pero también predicar la palabra de Dios en nuestro entorno. Estoy diciendo que ahora todos hemos sido llamados a ser misioneros y a despojarnos de todas nuestras cosas y irnos a un país lejano, no, pero en nuestro entorno, en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, ahí donde tú vives, has sido llamado y has puesto ahí como una luz, como un faro para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesús. Y gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios que Dios nos ha capacitado para esto. No estamos solos, no estamos desprovistos de su gracia. En el nuevo pacto y por medio de la fe en el sacrificio de Jesús, nosotros hemos recibido las bendiciones del nuevo pacto. ¿Cuáles son estas bendiciones? El perdón de nuestros pecados, conocer a Dios, su ley está en nuestros corazones. Ahora podemos obrar en el poder del Espíritu para obedecer a Dios y cumplir su palabra. No estamos bajo el antiguo pacto que Dios nos manda pero no podemos hacer. En el nuevo pacto el Señor nos ha capacitado, nos ha dado lo que necesitamos. Nos ha mandado pero nos ha provisto de su gracia para cumplirla. Ezequiel capítulo 36, versículo 24 al 28 dice, porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Habitarán en la tierra que di a sus padres y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esto es una promesa. Dios nos ha prometido darnos su espíritu y capacitarnos para cumplir sus ordenanzas. No estamos solos, hermanos. Sé que a veces es difícil, sé que a veces no podemos, sé que a veces se nos hace casi imposible, hermanos. Pero Dios está con nosotros. Él nos lo ha prometido. Nos ha dado su espíritu, nos ha dado su palabra para que podamos estar capacitados para el ministerio, para predicar su palabra, para predicar su evangelio. Y parte de estas ordenanzas que Dios nos ha dado para que caminemos en ellas es predicar el evangelio a las naciones. No solo los pastores y líderes, hermanos, nosotros hemos recibido un tesoro. Y ese tesoro tenemos que compartirlo, predicarlo. Dios le encomendó a Pablo un misterio para que lo proclamara a los gentiles. Y ese privilegio lo mantuvo humilde y ahora la iglesia está llamada a dar testimonio a toda la creación. Si esto es verdad, hermano, si es esto lo que hemos podido extraer del texto, que Dios le ha dado un misterio a Pablo, ese misterio lo ha mantenido humilde, pero ese mismo misterio tiene implicaciones para la iglesia. Si esto es verdad, hermano, tenemos que ponernos a la obra.
La iglesia no es un teatro. Nosotros no vinimos aquí a consumir y a pasarla bien. Por la gloria de Dios la pasamos bien en el Señor, ¿verdad? Nos gozamos de adorarle, de alabarle y de escuchar su palabra. Pero esto no es un teatro, esto no es un cine donde nos sentamos y somos consumidores. Consumimos, nos vamos a nuestra casa y luego ya se me olvida lo que vi. No, hermanos. Tenemos que vivir conforme al llamado que se nos ha hecho. Y si hemos entendido el Evangelio y lo hemos aceptado y nos aferramos a él, somos embajadores de Cristo. Esa es nuestra nueva identidad, hijos del Señor. Para ir terminando, hermanos, Mateo capítulo 28, versículo 18, vemos la gran comisión. Por eso les digo, hermanos, esto no es solo para Pablo, para Pedro, para los profetas de antaño o para los pastores de hoy. No, hermanos, eso es para todos los creyentes. Versículo 18 dice: acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que le he mandado. Y recuerden, yo estoy con vosotros o con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia, hermanos, nosotros, cada uno de nosotros somos la iglesia, hacemos el ministerio, no solamente los pastores y los líderes. Todos nosotros tenemos la responsabilidad, hermanos, de predicar su palabra. ¿Cómo podemos aplicar esto? Bueno, de dos maneras. De dos maneras podemos dar a conocer la sabiduría de Dios, de una manera pasiva y activa. Esas son palabras que he elegido yo para hacer una distinción. ¿Qué me refiero de una manera pasiva, dar a conocer la sabiduría de Dios? Bueno, vivir vidas que glorifiquen a Dios. No necesariamente proclamando de manera activa el Evangelio, no. Viviendo vidas que glorifiquen a Dios conforme a nuestro llamado. Guardando un buen testimonio. Guardando unidad entre los hermanos. Eso es algo que tenemos que hacer para que los demás glorifiquen a Dios cuando nos vean, para dar testimonio de que hemos sido salvados. De esta manera, si nosotros guardamos el testimonio, glorificamos a Dios con nuestra vida, buscamos ser uno a pesar de nuestras diferencias y empezamos a caminar en humildad, podemos hacer, como dice el versículo 10, de este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora, por medio de la iglesia, a los principados y potestades. Y la idea es aquí que ellos están viendo la sabiduría de Dios, al Dios unir personas de naciones diferentes, edades diferentes, en un solo lugar para adorar a Dios, caminar en unidad, en amor, en sacrificio. Por medio de nuestro testimonio damos a conocer la sabiduría de Dios, hermanos. Es importante que caminemos conforme a nuestro llamado. Él nos ha salvado de nuestro castigo eterno, ¿o no? Entonces, si nos ha salvado de nuestro castigo eterno y esta verdad es nuestra y nos aferramos a ella, vivamos contentos, vivamos agradecidos, hagamos una diferencia en cómo nosotros enfrentamos las dificultades de la vida. Para que se vea, hermanos, la sabiduría de Dios en unir personas distintas con distintos gustos en un solo pueblo, un solo cuerpo, y que vivamos juntos de manera sacrificial para la gloria de Dios. Esa es una manera de cómo podemos ser luz en medio de las tinieblas, de cómo podemos dar a conocer la sabiduría de Dios en este mundo. Pero, en segundo lugar, debemos dar a conocer la sabiduría de Dios proclamando su hermoso evangelio. ¿Verdad que por ahí ustedes seguro que lo han escuchado? Está esa famosa frase si es necesario, creo que es así, ahora se me olvidó, por estar usando algo que no está en mis notas. Esa frase que dice como que predica el evangelio y si es necesario, usa las palabras. Se escucha muy piadoso, ¿verdad? Pero nosotros no podemos predicar un evangelio si no usamos las palabras. El evangelio es un mensaje que debe de ser proclamado, anunciado, predicado. Si usted solamente se enfoca en un buen testimonio, las personas no van a saber que el buen testimonio es por la gracia de Dios, las personas no van a saber porque has sido rescatado de tus pecados, sino van a pensar que tú eres una buena persona y toda la gloria te la vas a llevar tú. Vivir el evangelio, sí, debemos de hacerlo, pero tenemos que predicar el evangelio. Si nosotros no compartimos el mensaje de Jesús, las personas no se van a arrepentir por medio de nuestro testimonio. ¡Wow! Ese hermano, mira, nunca dice una palabra mala. Voy a creer en el Señor Jesús. No, así no funciona. Tenemos que predicar y compartir las buenas nuevas del evangelio. Que el Señor se hizo hombre en Cristo Jesús para vivir una vida perfecta,
conseguir justicia y dárnosla a nuestro favor, para hacernos justos delante de Dios. Y vino a morir en nuestro lugar, a recibir nuestro castigo, para redimirnos, para hacer nuestra propiciación. Recibió nuestro castigo, hermanos, en la cruz y resucitó al tercer día, como confirmación de Dios de que aceptó esa obra. Y si creemos en Él, si confiamos en ese evangelio, en ese mensaje de salvación, somos liberados de nuestra culpa. Ese es el mensaje que tenemos que compartir. Ese es el mensaje que tenemos que predicar, que dar a conocer. No es solamente a través del buen testimonio. Gloria a Dios que el Señor nos permita dar un buen testimonio y que nos use por medio de nuestro testimonio, que nos abra puertas y podamos ser de influencia en nuestro entorno. Pero si no predicamos el evangelio con el mensaje, no estamos haciendo nada, hermanos. Lamentablemente nos estamos llevando la gloria a nosotros, porque las personas no van a intuir, no, claro, porque él cree en Cristo, que Cristo murió por sus pecados, es que él está. No, hermanos, no. Si usted no dice que es creyente y si usted no comparte el evangelio, todo lo bueno que hagas en tu escuela, tu trabajo, la gente va a pensar que eres tú. Incluso puede llegar a pensar que tienes malas motivaciones para hacer esas cosas. Así que tenemos que ser diligentes en vivir conforme al evangelio, pero también de predicar el evangelio. Así es como damos a conocer esto, hermanos. Este es un regalo de Dios. Acuérdense, hermanos, hemos sido elegidos por gracia como Pablo. No merecemos este privilegio. Es un privilegio, pero es una responsabilidad, es un llamado, es una ordenanza, es un deber que tenemos que recordarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque como en el matrimonio, al principio estamos ahí en fuego y después se nos va quitando. En el trabajo, emocionados, que es nuestro nuevo trabajo, que me van a pagar. Y después se nos olvida de la misma manera. Venimos el domingo al culto, escuchamos el evangelio, escuchamos su palabra, nos animamos, el lunes estamos en fuego, pero ya el martes ya estamos tibios. Y si no estamos perseverando, el miércoles ya no tenemos ganas, llega el viernes y no le hemos predicado a nadie otra vez. Así no funciona, hermanos. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Por su gracia, por su obra, a cumplir con nuestra responsabilidad. Por medio de su palabra, Dios nos ha revelado este hermoso misterio. No lo escondamos debajo de la cama, hermanos. Es un privilegio poder compartirlo. No lo escondas debajo de tu cama. Sácalo a la luz. Déjalo que brille y que las personas te pregunten. Debemos de dar a conocer el hermoso mensaje de salvación, porque las personas es eso lo que necesitan. Las personas no necesitan motivación, no necesitan un buen amigo, no necesitan a alguien que los escuche, necesitan el mensaje de Jesucristo. Y nosotros estamos aquí en esta tierra para predicar su mensaje. No solamente los pastores, sino toda la iglesia. Amén. Vamos a orar, hermanos.